Hola, buen día, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por sintonizarme. Hoy tenemos acá a una titán de la fotografía. Hoy vamos a estar hablando de una leyenda de Nikon, una leyenda de las cámaras reflex 35mm y quizás una de las mejores cámaras mecánicas que se pueden conseguir en reflex. Hoy vamos a hablar de la Nikon F2A. No necesita mucha introducción, pero lo que tenemos acá es el segundo modelo profesional de Nikon en reflex, la Nikon F2. Esta cámara vino a reemplazar a la Nikon F y se empezó a producir a partir de 1971 y se produjo hasta 1980, donde fue reemplazada por la super famosa también Nikon F3. Podemos ver a la Nikon F, que sería su predecesora. Son bastante similares en apariencia. Es básicamente, en cuanto al aspecto del body, es un poco más alta que una Nikon F y sobre todo destaca porque es redondeada, cuando la Nikon F era una cámara bastante angulosa en los bordes. Vamos a empezar con un pequeño recorrido. ¿Qué les parece? Como les decía, es un poquito más alta que la Nikon F, ligeramente más alta, es ligeramente también más ancha. Es una cámara que pesa aproximadamente unos 730 gramos. Esto es según las especificaciones, aunque a mí me parece que es una cámara notoriamente más pesada. ¿Y por qué se llama A? Hay varios modelos de Nikon F2. Traían varios prismas, desde los primeros prismas que traían en 1971, prismas simples que no traían fotómetro, prisma con fotómetro, hasta llegar luego de la época AI de Nikon, que fue en 1977. Dejaron de traer esos selectores horribles acá, esos pendorchos literalmente, que había que enganchar el lente, hacerlo ir para un lado, para el otro, que se los voy a poner en las fotos. Empezaron a traer modelos que tengan acople AI. Lo que tenemos acá, este fue el Photomic DP11 con una A, y esto era para poder usar lentes con el selector AI y también poder usar lentes pre-AI sin necesidad de tener que andar levantando esa solapa para un costado, teniendo que activar otras cosas. Simplemente tenía acá una pestañita. Y ahí salió. ¿Qué les parece? Cuando ponemos el lente, normalmente engancha acá. Y si queremos poner un lente que no tiene esto, simplemente empujamos. Ahí se guarda. Cada vez que queremos sacarlo, pulsamos. ¿Qué les parece? Y esto obviamente cada vez que giráramos el anillo de diafragma iba a hacer correr esto y la cámara iba a saber qué apertura tenía el lente. Sistema bastante más simple. Por eso estas cámaras con este prisma se las denomina Nikon F2A. Luego vino como último modelo de Photomic la F2AS, que es muy similar a este, pero en vez de tener un fotómetro interior de aguja, trae un más y un menos, y era un fotómetro ya no CDS sino de silicio, que a mi gusto es casi el mejor que se podía conseguir. Bueno, sigamos. Más allá de el visor que tengamos, todas las cámaras abajo son similares, son iguales. Solamente cambia la denominación de las cámaras en base al fotómetro que tenga, lo mismo con las Nikon F. Tenemos un autodisparador hasta 10 segundos. Tenemos previsualización de profundidad de campo, tenemos bloqueo de espejo, ahí tenemos el espejo bloqueado, ideal para largas exposiciones o cuando no queremos que se mueva la cámara, o por ejemplo cuando tenemos que usar ojos de pez invasivos que se metían hasta acá adentro. Vamos a volver el espejo a su posición normal. Montura Nikon como toda la vida, conexiones para flash, para usar la cámara en modo T. Cuando la cámara está así, está la palanca separada del cuerpo y podemos ver ese punto rojo, está encendido el fotómetro. Vamos a disparar. Acá en particular tenemos el asa, el selector de asa del prisma. Y abajo tenemos las velocidades. Esta cámara llega desde 1 segundo hasta 1/2000, totalmente mecánico. No muchas cámaras se pueden permitir esos números, No muchas, y en esta época casi ciertamente casi ninguna, contada con los dedos de las manos.
Tenemos acá para rebobinar. Tenemos acá el número de serie. Esta en particular dice que es 80, por lo que lo usual sería pensar que esta cámara es de 1980, o sea, casi al finalizar su producción. Estos números en general no son siempre totalmente acertados, pero esta cámara ciertamente por el visor y por la época debe ser una cámara de entre el 79 y el 80. Visor muy grande, estos son los puntos de liberación del prisma. Y acá la diferencia radical con la Nikon F es que la Nikon F salía toda la tapa y en cambio en esta abre la tapa como cualquier otra cámara, pero tiene esta especie de traba que hace que no se abra la cámara por accidente, tocando acá al costado o jugando, no se va a abrir la cámara porque simplemente tenemos que levantar y usar este gancho muy al estilo de algunas 6 Icon. Podemos acceder a la parte interna de la cámara. Esta en particular está muy bien cuidada. Y tenemos acá el corazón de la cámara, su hermosa cortina horizontal de titanio. Nikon mantuvo la tradición de sus cortinas horizontales de titanio hasta la F3. La F3 también la incorporó. Y a partir de la F4, ya con las mejoras en la metalurgia, ya podían usar cortinas de otros materiales y podían levantar incluso más velocidad. Pero acá tenemos una hermosa cortina de titanio que anda perfecto. Vamos a disparar. Y es una cámara como cualquier otra. Pasemos al fotómetro, en este caso al prisma. Prisma intercambiable, pantalla de enfoque intercambiable. Acá tiene conexiones para motor. Podemos poner el motor que quisiéramos. ¿Qué pilas llevaba? Llevaba 2 pilas LR44, aunque lo prefiere de ese tamaño las óxido de plata más que las pilas alcalinas. Fotómetro tiene desde ASA 6 hasta 6400, es realmente mucha la medición, pero el fotómetro que vino después, el de la AS, era un fotómetro más sensible aún con baja luz. Este no es el gran fotómetro con baja luz. Y en particular, estos fotómetros de Nikon de las F2 y los de las F no eran los mejores fotómetros del mundo. La medición era correcta cuando funcionaban bien, pero este por lo menos en particular miente muchísimo. Afuera, con buenas condiciones de luz, miente 2 pasos, pero en bajas condiciones de luz realmente sobreexpone unos 8 o 10 pasos. Quizás tiene un problema el fotómetro, quizás tiene un problema con la conexión con la cámara. ¿Por qué? Porque en la Nikon F el fotómetro era el que llevaba las baterías. Pero en la F2 hicieron que la cámara tenga las baterías y se conecte la electricidad al fotómetro, que el fotómetro tiene todos los instrumentos de medición. No me pareció la mejor idea en su momento porque me parece que hay muchas zonas donde puede fallar. Ahora les voy a mostrar. El fotómetro se saca usando esto, presionándolo para abajo y además presionando este botón de liberación. Y acá tenemos el super conocido DP11, fotómetro bastante grande. A mi gusto, la forma de los fotómetros de las F2 desmerece la cámara. Si este fotómetro hubiera tenido una mejor forma como el de la F3, sería un fotómetro mucho más agradable. Acá podemos ver el visor de cintura. Tiene obviamente visores de cintura esta cámara, tiene visores para lo que ustedes quieran. Accesorios a lo loco. Pantalla de enfoque, hay al menos unos 10-12 modelos. Esta en particular es una pantalla de enfoque bastante simple. El visor es 100% de cobertura. Pantalla partida, collar de microprismas. Es un modelo profesional realmente, es una cámara profesional. No van a tener ningún problema a la hora de enfocar o a la hora de conseguir accesorios. Estos puntos son las conexiones de las baterías al prisma, que engancha con dichos contactos con una especie de púas que tienen acá a los costados, por lo que a mí me parece que se complicaron el sistema. Ya en la F3 la hicieron mucho mejor porque hicieron que no sea el sistema que se conecte con el prisma, ni hicieron que las pilas estén en el prisma. Hicieron que la cámara tenga las pilas y que el fotómetro esté dentro de la cámara con una pequeña pantalla. Como les decía, la pantalla de enfoque se puede cambiar desde acá. Podemos ponerle visor de cintura, lo cerramos. Vamos a ponerle ahora el prisma de vuelta. Más allá de que el fotómetro
por lo menos en esta en particular, esta que tengo yo no es la gran cosa. El fotómetro, detalle, tiene una lectura externa también. Podemos ver sin embargo la apertura del lente. Mientras vamos moviendo la podemos ver por una ventanita. Y tenemos también las velocidades presentes dentro del mismo prisma. Por lo que nosotros podemos saber la velocidad de la cámara, a la velocidad a la que está la cámara, la apertura a la que está el lente sin sacar el ojo del visor, que es algo que le hace realmente un modelo pensado para un público profesional. La construcción de la cámara da toda la impresión de ser un tanque. Ustedes ya la tienen y ya se dan cuenta que esta cámara está destinada a algo más. Tiene unos acabados excelentes. Es una cámara que no se oxida, obviamente. Tiene como una especie de, no sé si niquelado o tratamiento hecho acá que la hace realmente una cámara muy pero muy robusta. Había una versión completamente de titanio que es la F2 Titan. Lo único que sufren estas cámaras son ligeros bollos, típicos del público a la que está destinado. Pero es realmente una cámara que se siente súper sólida. A diferencia de la F, al ser un poquito más curva es más fácil de agarrar la cámara. Se siente, tiene una sensación en el avance que avanza con fuerza, avanza de forma decidida, con convicción, pero al mismo tiempo es suave y se siente poderosa disparando. Se siente que pega el espejazo poderoso, no un espejazo tonto como la Zenit que pega un espejazo que es clac clank. Esta es una cámara que dispara con convicción, con potencia. Y realmente es muy difícil encontrar una F2 que esté totalmente rota. Son cámaras que aguantan mucho castigo, son cámaras muy confiables, como les decía, totalmente mecánicas. E incluso cuando salió la Nikon F3, la gente seguía comprando la F2 más cara que lo que estaba la F3 porque no confiaba en la electrónica de la F3. El tiempo demostró que la F3 es una cámara muy confiable, pero esta es para muchos casi el punto más alto de Nikon en cámara mecánica. Es discutible esto con la Nikon FM2, que tiene una velocidad más alta. Pero en cuanto a cámara profesional, en cuanto a sistema, en cuanto a lo que representa, creo que la F2 es casi la mejor cámara mecánica que se podía conseguir, por sus velocidades y por su versatilidad. Voy a hacer un videíto mostrándole al menos todas las Nikon F que tengo. No tengo casi nada malo que hablar de la cámara, excepto los fotómetros, que no me gustaba mucho el sistema. El sistema de la aguja encima era difícil de ver, tenías que tener el ojo en cierta posición para que le entre bien la luz al fotómetro. Para que entre bien la luz al visor, mejor dicho, porque está como retroiluminado. No me gusta la forma estética, podría haber tenido una forma un poquito más copada, por así decirlo. Y queda muy alto acá arriba además. Eso no me gusta, de por sí, si ustedes ven el disparador de por sí. La perilla de velocidades es muy bonita de por sí. Como ven, la perilla de velocidades es muy bonita de por sí, y cuando uno le pone eso como que arruina un poco la belleza esa. Para mí esta sería una cámara ideal para usar con visor de cintura o para usar con un prisma simple, sin fotómetro. Este es un prisma demasiado alto y le recarga mucho. ¿Por qué sí me gusta la Nikon F con el visor gigante que traía el Photomi, que traía una F gigante? Porque tenía más gracia, era grande y tenía una F, pero remarcaba diferente de la cámara. Pero esta en particular tiene esta forma achatada, extraña y alta. Creo que quizás es el único punto que le puedo discutir. El body de la cámara es casi absolutamente perfecto. Muy lindo el Nikon acá abajo. Y si tienen una o pueden conseguir una, les aconsejo que la compren. Esta en particular va a salir a la venta.
Bueno, les dejo un saludo muy grande, espero que no me haya quedado muy largo el video. Los invito a que se suscriban al canal si no están suscriptos, a que le den like y a que compartan.